Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos una vez más a esta serie sobre espiritualidad eucarística en su programa Anamnesis, liturgia que se hace vida. Hoy nos adentraremos en un tema muy interesante sobre la historia, la espiritualidad y la normativa de los ritos iniciales de la Santa Misa. Ya regresamos. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Conviene que antes de iniciar nuestro recorrido tengamos en mente la razón por la cual le estamos dando tanta importancia a la Santa Misa o a la espiritualidad eucarística. El teólogo Auner decía que el misterio más íntimo de la vida de la Iglesia era la Santa Misa o la Eucaristía. Volvamos una vez más a San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 y siguiente. Dice San Pablo: la copa de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. San Agustín, comentando este texto de San Pablo, decía: si sois cuerpo de Cristo y sus miembros, sobre el altar del Señor se pone vuestro propio misterio, recibís vuestro propio misterio, sed lo que veis y recibid lo que sois. Fíjense cómo el mismo San Agustín en el siglo IV nos invitaba a que imitásemos en nuestra propia vida lo que recibíamos sobre el altar. Nos invitaba a una espiritualidad eucarística, a una espiritualidad sacrificial. Nos invitaba a asumir nuestra propia vida en medio de la santidad, como lo pedía ya el apóstol Pablo, presente en sus cuerpos como una hostia pura, santa, inmaculada. Atentos a esos últimos verbos: sed lo que veis y recibid lo que realmente sois, cuerpo de Cristo. Así podríamos entender muy bien el contenido espiritual de la enseñanza de Presbyterorum Ordinis 5 en la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, en su misterio pascual, pan de vida eterna que quiere vivificar a todos los hombres por medio de su Espíritu. La Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 7, nos decía: así también nosotros, peregrinos sobre la tierra, siguiendo sus huellas en medio del sufrimiento y del dolor y la persecución, nos unimos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza. Padecemos con Él, con la esperanza de ser también con Él glorificados. Y todo esto brota directamente del misterio eucarístico. Los teólogos contemporáneos, medievales y los padres de la Iglesia coinciden en lo mismo. De la Eucaristía brota todo el bien espiritual de la Iglesia. En ningún otro sacramento la presencia de Cristo está tan viva como en la Eucaristía. A mí me interesa muchísimo que como católicos comprendamos que pertenecemos a la Iglesia no por el sacramento del bautismo solo, sino que hay todo un conjunto de realidades que hacen que nosotros seamos realmente católicos. Y esta es la razón por la cual nos sentimos tan orgullosos con la celebración eucarística, porque no es un rito que se hubieran inventado los obispos hace 30 años. Es que mirar hacia atrás y caer en la cuenta que somos unas ramas de un árbol que hunde sus raíces hasta el siglo I, tiene que llenarnos el corazón de mucho gozo. Para nosotros es importante orar como han orado nuestros antepasados, celebrar como han celebrado nuestros antepasados, creer lo que creyeron los antepasados, orientar nuestra vida según aquella luz que orientó también la vida de nuestros antepasados. Eso nos sigue haciendo de nosotros católicos.
A pesar de que vamos a ir analizando muy lentamente cada uno de los ritos de la celebración eucarística, en este programa, en la descripción, vamos a poner el link para que ustedes puedan descargar una tabla comparativa que he querido diseñar a fin de que ustedes puedan ver el nexo que hay entre la estructura actual de la Santa Misa, aquella que reporta ya San Justino, del que hablábamos la semana pasada a mediados del siglo II, y los datos que tenemos contrastándolos con los del Nuevo Testamento. A esta tabla le vamos a encontrar mayor sentido cuando lleguemos al final, porque ustedes podrán ya haber comprendido el sentido de cada uno de los ritos y el orden que cada uno de ellos tiene dentro de la celebración. Hoy vamos a centrarnos única y exclusivamente en un pequeño bloque. Podríamos decir que la celebración eucarística del Concilio Vaticano II tiene dos grandes bloques: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es precedida por unos ritos iniciales y la liturgia eucarística es sucedida por unos ritos de conclusión. Así de sencillo. Pero hoy vamos a centrar nuestra mirada solo en los ritos introductorios. Esos ritos de introductorios, tal como ustedes lo están viendo en este momento en el recuadro, constan de la procesión inicial, la veneración al altar, la asignación inicial, el saludo inicial, la monición inicial, el acto penitencial, el canto del Kyrie eleison o del Señor ten piedad, el himno del Gloria y finalmente la oración colecta. De todos estos ritos que componen los ritos introductorios, hoy solo vamos a centrarnos en un elemento, en el primer rito, que es el rito de la procesión. La procesión inicial, o mejor dicho, el ingreso de los ministros al altar para abrir la celebración, está reportado desde los primeros textos, pero aparece muy bien descrito a partir del siglo V. Estos ritos iniciales de la misa tienen un objetivo fundamental y ya nos lo ofrece sintéticamente el número 46 de la Instrucción General del Misal Romano, es decir, la instrucción que nos indica a los sacerdotes cómo debemos celebrar la misa proveniente del concilio, de la reforma del Concilio Vaticano II, o conocido como Misal Romano de Pablo VI. Y allí el documento nos dice que el objetivo de los ritos iniciales es procurar que los fieles construyan, edifiquen o expresen la unidad y la comunión y se dispongan de esta manera debidamente para celebrar el doble banquete de la palabra y de la Eucaristía. Cuando hablamos de ritos iniciales y constituir la comunidad, somos conscientes sobre todo que no somos un grupo de personas que han tomado la decisión de ir a reunirse para hacer algo, sino que hemos sido convocados por Dios. Y fuera de eso, que la presencia de nosotros como fieles allí no es una presencia aislada de un grupo particular, sino que nosotros hacemos presente una presencia que es metatemporal, que es metaespacial, es decir, que va más allá del tiempo y del espacio, que es la presencia de la Iglesia. Cuando hay un fiel y hay un ministro, ahí está presente la Iglesia entera, pero no solamente la Iglesia que en este momento está dispersa por toda la tierra, sino también la Iglesia peregrina, la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante. Toda esta realidad, todo el cuerpo místico de Cristo al cual la muerte no ha logrado diseccionar, todo este cuerpo se hace presente allí donde hay un fiel y un ministro que desean llevar a cabo el acto del culto. Por eso para nosotros es muy importante este momento que no existía en los primeros, no están reportados en los primeros escritos como tal, como ritos iniciales. Iremos viendo poco a poco la historia de cada uno de esos ritos. Volvamos al tema de nuestra procesión. Inicialmente estos ritos de procesión, el rito de la procesión de entrada estaba asociado más que todo a la celebración con el Papa y hacía referencia solamente al ingreso tanto del Papa como de los ministros a la celebración. Que más adelante el resto de clero pudiera formar parte de esa celebración es algo que irán reportando paulatinamente los textos. Hoy día, tanto la Instrucción General del Misal Romano como el ceremonial de los obispos, es decir, aquel libro que nos indica cómo deben de llevarse a cabo las celebraciones con
cuando son presididas por el obispo, nos dice que esa procesión inicial lleva el siguiente orden. En primer lugar va el incensario humeando. Detrás de él va la cruz en medio de 2 cirios, cuando se trata de una celebración normal, o de 7 cirios cuando se trata de la celebración con el obispo diocesano en la misa estacional. Ya veremos más adelante qué es la misa estacional. Detrás de los cirios vienen los otros miembros del clero de 2 en 2, detrás, es decir, los que no van a concelebrar, pero que están presentes en la celebración. Detrás de ellos viene el diácono que porta el libro de los evangelios, no el leccionario, sino el libro de los evangelios. Aquí permítanme hacer un paréntesis para las personas que no dominan bien el lenguaje. Existen 2 libros litúrgicos. El primer libro se llama el Evangeliario y contiene solo los textos del Evangelio que proclama el presbítero o el diácono en la celebración. Y además de ese está el leccionario, que es el libro que suelen tener todas las parroquias, en el que vienen los textos del Antiguo Testamento, los Salmos, los textos del Nuevo Testamento y los textos del Evangelio conjuntamente. Ese libro nunca va en procesión. El que va en procesión es el primero, que es el libro de los Evangelios. Detrás de los libros del libro de los Evangelios vienen los que van a concelebrar de 2 en 2, y detrás el presbítero y a su lado el diácono o el obispo, y inmediatamente detrás de él los diáconos, como lo indica el ceremonial de los obispos. Tanto el turiferario como la cruz y los ciriales en su momento fueron signos de la dignidad papal. Hoy día nosotros seguimos utilizando estos mismos elementos, no para hacer alusión a la dignidad del Papa, sino a la dignidad del ministro que va a presidir la celebración. Porque aquí ya no hay diferencia teológica si es el obispo o es un presbítero, porque ambos actúan in persona Christi capitis ecclesiae, es decir, en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Y es precisamente esa presencia sacramental de Cristo en la celebración la que se ve evidenciada por el uso del incensario o del turíbulo, de la cruz y de los cirios. El tipo de procesión dependerá de muchos factores. Dependerá de la arquitectura del lugar, dependerá del grado de solemnidad que tiene la celebración que se lleva en curso. Por ejemplo, no es lo mismo la celebración del presbítero en un día entre semana en su parroquia que la celebración de la misa pro populo el domingo. Como tampoco es lo mismo la celebración del obispo diocesano que llega de improviso a una parroquia a celebrar con sus fieles a una misa estacional en la catedral, en la que hace presencia toda la realidad eclesial, es decir, podemos ver al obispo rodeado de sus diáconos, de sus presbíteros, de los ministros instituidos y de todo el pueblo fiel. Son diferentes tipos de celebración, ¿sí? Requieren diferente tipo de solemnidad. Y no es lo mismo celebrar un día entre semana, una feria, que celebrar la solemnidad de Pentecostés o la solemnidad de la Vigilia Pascual, ¿sí? Entonces, dependiendo este tipo de factores, se tomará la decisión del tipo de celebración, de procesión que puede llevarse a cabo. Las procesiones pueden llevarse a cabo de 3 maneras. Ese ingreso al altar puede ser o a través de la procesión, como lo acabamos de describir, o puede ser simplemente acompañada por canto, que suele ser lo típico en nuestras parroquias. El sacerdote sale en procesión no tan solemne de la sacristía al altar y suele ir acompañado ese momento por el canto. Pero puede ser también esa pequeña procesión sin acompañamiento de canto, y entonces en ese caso se pide que se pronuncie, que se proclame la antífona inicial que aparece al inicio de cada formulario en el misal romano. Es un versículo de la Sagrada Escritura. Si es otro fiel el que recita la antífona, puede hacerlo mientras el sacerdote sale de la sacristía y llega al presbiterio, llega al altar. Si lo hace el mismo sacerdote, en ese caso se pospone hasta después del saludo inicial. Vamos ahora a ver entonces 3 características del canto litúrgico. La primera característica es que debería, en una situación ideal, tener inspiración siempre bíblica. Esa inspiración bíblica tiene que llevar también tiene que facilitar
que la asamblea pueda percibir el misterio que celebra, que pueda percibirse a sí misma como iglesia celebrante, como pueblo fiel. La segunda característica es que la composición debe estar aprobada por la conferencia de obispos o por el obispo diocesano. Y aquí vamos a detenernos un poco porque es un acto sumamente irresponsable que un compositor de manera abusiva, aunque con buena intención, pues haga su composición y diga, nos la estrenamos la próxima semana en la misa de 11. ¿Por qué motivo? Porque el encargado de tutelar, de vigilar el dogma en su diócesis es el obispo diocesano. Y a veces, cuando no se conoce bien la teología de fondo o no se conoce debidamente el dogma, podemos, repito, aún con buena intención, escribir cosas que son erróneas y de esta manera transmitir el error a las otras personas que, como la melodía resulta atractiva, la van a tararear en sus casas y van a terminar creyendo lo que no es. La Iglesia se ha cuidado muchísimo de eso a lo largo de toda su historia, especialmente a partir del siglo IV. Y por eso es que ustedes ven que los sacerdotes casi siempre tenemos la mirada fija en un libro. No se nos permite improvisar, porque detrás de una improvisación se puede colar también el error. Por último, el canto en la celebración litúrgica debe incentivar la participación en dos niveles. El primer nivel es la participación activa, real. Me refiero simplemente a que no permanezca como simple espectador la asamblea, sino que permitan quienes están ejecutando que la asamblea pueda también entrar en diálogo con ella. Por ejemplo, en el canto de entrada, la primera estrofa la entona el coro y el coro lo entona la asamblea. Y de esa manera van entre los dos tejiendo ese canto inicial. O el canto de entrada lo entona el coro, el Señor ten piedad lo entona la asamblea, etc. Pero hay otro nivel de participación que es más profundo y más necesario todavía, y es que gracias al contenido del canto mismo, la gente pueda percibir el sentido espiritual de la celebración, pueda percibir la espiritualidad del tiempo que está viviendo, el tipo de celebración que se lleva a cabo y también que perciba a sí misma el misterio de la Iglesia. Esto con respecto al canto. Decíamos que en la procesión inicial, además del turiferario, van también las cruces. Pero ¿cuál es el origen de esas cruces en la celebración litúrgica? Tendríamos que remontarnos también al siglo V en Roma, en las misas papales, siglo VII. Inicialmente la diócesis de Roma estuvo dividida en 7 zonas distintas, como si fueran 7 parroquias. Se llevaban a cabo un tipo de celebración especial que se llamaba misas estacionales. Y entonces era normal que las personas de las diferentes parroquias se desplazaran hasta el lugar donde iba a iniciar la procesión, hasta la iglesia estacional, es decir, la iglesia donde se llevaría a cabo la celebración en esa ocasión. Cada delegación llevaba su propia cruz, que estaba desprovista del cuerpo del Señor. Era solo la cruz victoriosa. Y al llegar a la iglesia estacional ponían las cruces cerca del presbiterio. Esas cruces no eran la cruz propia del altar, pero ya más o menos vemos allí ciertos vestigios. Actualmente, en el numeral 117 de la Instrucción General del Misal Romano se establece que la cruz que está sobre el altar o cerca de él, que será la cruz obviamente de la celebración, tiene que contener el cuerpo del Señor, precisamente porque para hacer referencia al aspecto sacrificial de la celebración eucarística. Actualmente solamente se lleva una en procesión y esa es la que se pone cerca al altar para ser incensada, o si el altar ya tiene una cruz propia, entonces se pone en otro lugar distinto. Con respecto a los cirios, podríamos decir que tiene un origen también similar. Tendríamos que remontarnos a las celebraciones del siglo VII aproximadamente en Roma, las celebraciones del Papa, y encontramos 2 usos distintos. El primero, 7 cirios, que tienen también cierta conexión con esas 7 zonas distintas de las 7 iglesias más antiguas de Roma,
Y había otro uso que era también el de los 2 cirios, que se empleaba únicamente cuando el Papa estaba presente o cuando estaba presente alguno de sus dignatarios, de sus delegados. ¿Cómo es la normativa actual? La normativa actual lo que nos dice es que en todas las celebraciones debe haber 2 cirios mínimo. Y cuando se trata de la misa estacional del obispo, es decir, esa misa solemne de la que hablábamos hace un rato, en la que el obispo está rodeado de sus diáconos, de sus presbíteros, de todo el pueblo fiel, en la que se revela a la iglesia jerárquicamente ordenada, se permite que el número de cirios sean 7. Hay un elemento para la meditación interesante, porque algunos autores asocian la significación de los cirios con la presencia del pueblo fiel, atendiendo al hecho que si son 7 cirios, y hacían referencia a esas 7 zonas, era como si estuvieran allí presentes a través de los cirios todas las realidades de la diócesis. Por tanto, esos cirios representan al pueblo orante, al pueblo adorante. De manera que cuando esos cirios pasan de la procesión y se ponen sobre el altar o cerca de él, ya entran a formar parte, ya entran cambian la funcionalidad, que es la funcionalidad de adoración. Y entonces es como si el pueblo fiel estuviera allí con su llama continuamente humeando ante la presencia del Señor para adorarlo. Encontramos finalmente el evangeliario, que es entre todos los elementos el de mayor valía y de mayor antigüedad también en la tradición cristiana. Inicialmente este evangeliario, que contiene solo el libro de los evangelios, solo el texto de los evangelios, no venía en procesión, sino que se colocaba directamente sobre el altar. El altar es Cristo, decía San Agustín, y por tanto tenía una connotación muy fuerte, una significación muy fuerte, el hecho de tener la voz de Cristo, el libro que contiene la voz de Cristo sobre el altar. Cuando el Papa llegaba al altar, lo primero que besaba era el libro y luego besaba el altar. Actualmente este libro de los Evangelios está ricamente adornado también como en la antigüedad. Suele ser un libro con un lomo especial, la forma como viene escrito, impreso, también es muy especial, los dibujos, las letras capitales, todo lo demás suele ser especial para realzar la alta dignidad que este libro litúrgico tiene. Actualmente se trae en procesión solo este libro, como lo decíamos ahora, no el libro del leccionario, y se pone sobre el altar por las manos del diácono, y es incensado juntamente con el altar cuando la procesión llega al presbiterio. Como son muchos elementos y no quiero tampoco saturarlos, vamos a dejar aquí. La próxima semana vamos a hacer una pequeña pausa, porque como vamos a pasar al siguiente rito, que es la veneración del altar, conviene primero comprender cuál es el significado teológico del altar, para poder comprender también, para poder entender por qué razón todos los ministros, cuando se acercan o se alejan del altar, hacen reverencia, por qué razón se le tiene que incensar, por qué razón es el único lugar en la celebración que se besa al inicio y se besa al final. Lo veremos la próxima semana. Que Dios nos conceda durante estos días su paz y su bendición. Anamnesis, liturgia que se hace vida.